el verso 7, el verso 7, hasta el verso 19. Es larguito y yo invito para que entonces la iglesia vamos a leerlo de una manera antifonal. Amén. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Vamos entonces en el verso 9. ¿Dónde me tentaron? Hermano Walter, usted me colabora, me hace el favor. ¿Dónde me tentaron vuestros padres? Me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Hermanos, vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nuevamente nos concedes de estar en tu presencia santa para alabar, bendecir y glorificar tu nombre. Sí, Señor Jesús, amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y dispongamos nuestro corazón, estemos atentos a la palabra de Dios. Inicialmente, el domingo anterior, empezamos este tema que lo desarrollaremos en dos partes. Los pecados de Israel en el desierto, en el contexto de la iglesia contemporánea. Amén. Recuerdan que así se tituló el tema. ¿Sí recuerdan? Y recuerdan que también coloqué una tarea. ¿Cuál tarea sería? Solamente una hermana esta mañana con corazón alegre, contento, me dice: hermano, le cumplí su tarea. No sé quién más. Le dije que se leyeran el libro de Números. ¿Quiénes lo leyeron? Una sola persona. Se las puse aún más fácil, porque leer todo ese libro de pronto se hace un poco ¿qué? Dispendioso, especialmente cuando no estamos como tan acostumbrados a la lectura. Y se las puse fácil, que leyeran ¿qué? La única que leyó el Salmo 106. Leyó Números, todo el libro, y leyó el Salmo 106. Ahora
vamos a hacer ya prácticamente un resumen de toda esa situación que Israel vivió en el desierto. Y miremos cómo el Señor continúa hablándonos. Es que Él nos ama grandemente, hermanos. Y Él no quiere que a nosotros, su iglesia, nos vaya a suceder lo que le sucedió a su pueblo Israel. Y observemos, en Números está prácticamente toda la historia que tiene que ver con las 40 jornadas del pueblo de Israel en el desierto, con sus problemas, con sus vicisitudes, con sus vueltas, con todo lo que ya sabemos, lo que a ellos les sucedió. Ya el capítulo 106 de el libro de los Salmos nos está presentando allí un breve resumen del libro de Números. Y en esta mañana el Señor vuelve a través del escritor de la carta a los Hebreos, que de antemano no sabemos quién la escribió, porque no está registrado el nombre de la persona que escribió Hebreos. Posiblemente se dice que fue el apóstol Pablo por su carácter literario. Pero observamos, hermanos, que en el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, el Señor vuelve nuevamente a retroalimentar nuestra mente, nuestra conciencia, para que no vayamos a caer en la misma situación que Israel cayó. Y el encabezamiento de esta parte del capítulo 3, verso 7 de la carta a los Hebreos dice: por lo cual, por lo tanto, por todo lo que os he dicho. Y creo que el domingo anterior, en escasos 35 o 36 minutos que tuve de enseñanza, el Señor nos habló. Amén. Y nos sigue hablando. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Observemos que no está diciendo como dice Moisés o como dice el escritor a los hebreos o como lo dijo el salmista en el Salmo 106. Ya en esta mañana, la situación de esta exhortación se concreta. Eso es muy importante, se concreta. Ya no es Moisés, ya no es David el salmista, ya no es el escritor a los hebreos, tampoco los profetas, es el Espíritu Santo. Digamos gloria a Dios, hermano. ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos está exhortando? ¿Quién nos está amonestando? ¿El pastor de turno? No, Señor, el Espíritu Santo. Y estamos llamados a escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso dice: si oyereis hoy su voz. Amén. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día
de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Observemos dos palabras ahí bastante duras. Probaron y tentaron. ¿Durante cuántos años? 40 años. La iglesia en Gaitán tiene 41 años desde el momento en que se le dio apertura a esta obra. Gracias a Dios por los que han permanecido. Amén. Que se han cimentado, que se han fundamentado, que a pesar de tantas adversidades, ahí estamos. Queda entonces, hermanos, nuestra responsabilidad de orar, clamar al Señor por aquellos que durante estos 41 años se han ¿qué? Debilitado, se han ido, se han apartado, han quedado postrados, pero que aún todavía respiran ¿qué? Vida. Y como tenemos a un Dios que es Dios de oportunidades, es una bendición cuando poco a poco muchos de ellos van llegando nuevamente a la congregación para ocupar la silla que un día dejaron. ¿Cuánto damos gloria al Señor? El verso 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando. Allá en la lectura el domingo anterior hicimos la riqueza literaria de la palabra, dice, los cuales andan divagando. Aquí dice, vagando en sus corazones. Vagando. Vagar es ir sin qué. Vagar es ir sin rumbo, sin un rumbo definido. Van. Son como las nubes, son como las olas del mar, van y vienen. Así hay tantos creyentes vagando en su pensamiento. No hay estabilidad. Eso sucedió a Israel y eso puede llegar a suceder hoy en día a muchos en la iglesia. ¿Y qué nos sigue diciendo el escritor? Mirad, observad, analizad. Párense por un momento, hermanos, porque esta carta fue escrita a una congregación compuesta por ¿quiénes? Por hebreos, por judíos y gentiles. Y entre hebreos o judíos y gentiles a quienes el Señor nos incluyó en el plan de salvación, se formó la iglesia. Por eso siempre hemos dicho que la carta a los hebreos es una carta judeocristiana. Judeocristiana, ¿por qué? Porque está escrita para los judíos que se han convertido y para los gentiles que estábamos excluidos, ahora el Señor nos ha tomado por hijos. Por eso, aquí se está dirigiendo a esta congregación, a esta iglesia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de ¿quién? Del Dios vivo. Desafortunadamente hay
en el mismo seno de la iglesia, y posiblemente ahí hay hermanos sentados que no están creyendo lo que se está predicando. No lo están creyendo. Y no porque lo expresen verbalmente, sino porque a través de su testimonio están negando ¿qué? La obra del Señor. Porque no están valorando lo que el Señor ha hecho por sus vidas. Y ahí que este escritor continúa diciéndonos: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortaos. No dice regañados, sino exhortados, amonestados. Y eso es lo que el Señor hace continuamente con nosotros. Y lo hace cada día, porque cada día trae consigo su afán, su problema, su angustia, su temor. Cada día trae consigo su tentación. Los únicos momentos en que nosotros de pronto estamos exceptos de cualquier situación es cuando estamos dormidos. Sin embargo, hay momentos en que la conciencia nos ¿qué? Nos traiciona. Y cosas que en el transcurso del día se han hecho, buenas o malas, no las soñamos. Por eso es que se han presentado tantos problemas en matrimonios, que de pronto un esposo infiel y en el día estuvo por ahí enamorando a la secretaria o a su compañera, y en la noche comienza a decir: ay, te amo, te quiero, me hace sentir muy bien, soy tan feliz contigo. Y de pronto la esposa, escuchándolo, le dice: mi amor, ¿con quién estabas hablando? No, estaba hablando con la secretaria, cuando resulta que la secretaria no es ella, sino estaba hablando con alguien que en el día de pronto tuvo alguna aventura. Por eso la importancia, hermanos, que al acostarnos estemos en paz con el Señor. Amén. Para que la conciencia, la mente no nos traicione. Y que si en el transcurso del día algo malo ha sucedido, recordemos que abogado tenemos para ¿con quién? Para con nuestro Dios, al Señor nuestro Jesucristo. Por eso dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí es donde vamos a entrar. Tenemos tiempo. Ahí concluimos diciendo: para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Israel se endureció porque se fue en contravía a la voluntad del Señor y fue engañado por el pecado. Y el pecado tuvo sus consecuencias, porque toda mala acción trae consigo su reacción. Toda mala acción. En el momento hay 2, 3 minutos donde se activa la hormona de la felicidad y del gozo. Pero transcurrido esos 3 minutos, ¿viene qué? La depresión. Viene la depresión, porque se ha ofendido a Dios, se ha pecado, se ha adulterado o se ha fornicado. ¿Sí ven? Por eso Israel, en el momento, ellos reclamaban, ellos pedían,
ellos exigían. Y el Señor en el momento les suplía la necesidad, pero vaya las consecuencias que esa situación traía. Por eso decíamos el domingo anterior que 5 son los pecados prominentes que Israel cometió en el desierto, por los cuales fueron descalificados para entrar a la tierra prometida. Y eso es lo mismo lo que puede suceder. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Quedaron qué? Descalificados. Quedaron en el desierto. El desierto fue su sepultura por causa del pecado, de la desobediencia. Y dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Que ninguno de nosotros, hermanos amados, vayamos a ser descalificados. El desierto es duro, sí, Señor. Si nosotros nos ponemos en esta mañana a contar nuestros testimonios, nuestras vivencias, nuestras dificultades, hermanos, no acabaríamos en el transcurso del día. ¿Por qué? Porque estamos como peregrinos aquí pasando por este desierto. Pero vamos hacia un lugar seguro. ¿Cuántos lo creen? Vamos hacia un lugar seguro. Hacia un reposo eterno, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Pablo advierte a los corintios y advierte a la iglesia contemporánea que si les son infieles a Dios como lo fue Israel, también sufriremos las mismas consecuencias de no entrar en la tierra prometida, o sea, hermanos, a la Jerusalén celestial. No desmayemos, no desmayemos. Josué y Caleb fueron los dos únicos que, habiendo salido de la esclavitud egipcia, creyeron a las promesas del Señor, sirvieron como espías, fueron y vinieron contando maravillas. Los otros 10 compañeros se anonadaron, se acobardaron, se pusieron a llorar como niñas. Ay, sí, allá los racimos de uvas son tan inmensos que hay que cargarlo entre 2 personas. Hay abundancia, los cultivos, pero es que allá están los hijos de Anac, grandototes, gigantes. Nos matarán. Pero allí Josué y Caleb le dijeron, no, ellos serán gigantes, serán lo que sean, pero nosotros los comeremos como a pan. Hay muchos gigantes allá en el mundo. Hay muchos gigantes en los aleros de nuestra propia casa, que tratan de desanimarnos en nuestra vida cristiana, que de pronto se cerró la empresa,
que hubo una crisis económica, crisis de familia, crisis conyugal. Nuestro Dios no está sordo a nuestro clamor. Él está atento para suplir nuestras necesidades. Entonces, nuestra esperanza gloriosa es llegar, hermanos, a la tierra prometida. Amén. Que el Señor nos ha prometido. Pero es necesario, hermanos, que tengamos en cuenta lo que está escrito. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Recordemos nuevamente las palabras de Romanos capítulo 15 y el verso 4. Ya ese texto fue dicho el domingo anterior, pero lo vamos a recordar nuevamente en esta mañana para que nos retroalimentemos, para que nos demos cuenta que lo escrito allá en el Antiguo Testamento es el contexto para nuestra vida. Porque las cosas que se escribieron antes, amén, ¿cuáles cosas? Números, todo el libro, amén. Salmo 106. Lo que estamos en esta mañana diciendo, los profetas, los salmos, todo lo que se escribió con respecto al Señor Jesucristo y a la iglesia, hermanos, dice el texto, se escribieron para nuestra enseñanza. Amén. Y dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 5. Fueron los pecados, pudiéramos decirlo así, prominentes, sobresalientes, que el pueblo de Israel en el desierto cometieron, y que son la exhortación, la enseñanza, la amonestación en esta mañana para nosotros la iglesia. El primer pecado, la murmuración. Amén. La murmuración. Ese fue el tremendo primer pecado. Murmurar es una palabra española que tiene básicamente dos significados. Expresión que hace una persona a manera de queja o disgusto con una persona en voz baja. 1. 2. Criticar, hablar mal o conversar en prejuicio de una persona que no está presente. Esas son las dos definiciones de lo que es la murmuración. Israel creyó que el Señor no los estaba escuchando. Pero es que nuestro Dios es, ¿qué, hermanos? Omnipresente. No lo detiene ni el tiempo ni el espacio. Aún conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. La palabra no ha salido de nuestros labios y Él ya la conoce toda. Amén. Miremos entonces, hermanos, el cuidado que nosotros debemos tener cuando de pronto se van atravesando pensamientos de duda, de incertidumbre, de incredulidad. Y ese fue el primer pecado que Israel cometió. Comenzar a murmurar. Entonces la murmuración es aquel pecado que hace
que los creyentes expresen su incomodidad o desacuerdos cuando no están presentes las personas de quien se habla. De ahí los corrillitos que de pronto se presentan, los grupitos. Y suele suceder mucho eso, de hermanos que no miran las consecuencias y se reúnen a el pastor, la esposa del pastor. Así resumo yo toda la murmuración. O al miembro de la junta local, o al miembro de un ministerio, en ausencia de él, hermanos, están cometiendo el pecado de la murmuración. Y eso vemos. Israel se quejaba, murmuraba de las bendiciones de Dios. Números capítulo 11, verso 4 al 10. Comenzaron a murmurar. Estábamos diciendo que la murmuración también es una forma de ¿qué? De queja. De queja. Y eso delante de Dios se considera ser pecado. Por eso, Dios, conocedor aún de nuestros pensamientos, Él sabía que Israel estaba en esa posición de murmurar contra Él. Y llama a Moisés y le dice: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Observemos los interrogatorios que el Señor está haciendo allí, confrontando a Moisés, haciéndole esas preguntas a Moisés. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo se estaba quejando, porque sí, porque no, porque sí o porque sí, pero ya tenían prácticamente esa mala costumbre. Entonces, allí vemos lo que el Señor sentencia contra ellos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Ese mal espíritu de murmuración que se apoltrona en la iglesia. Esa palabra apoltrona tiene que ver mucho con un mueblecito que hay allá en nuestros hogares. Nosotros llamamos ¿qué? Sala. Hay quienes de pronto se apoltronan, se sientan y se ranchan ahí. ¿Quién los para? Ahí. Y ese espíritu de murmuración se apoltrona en el seno de la iglesia. Hermanos, que ahí sí, por 2 o 3 ocasiones escuché aquí en la escuela dominical esta mañana que esa clase de espíritus no salen sino con oración y ayuno. ¿Ustedes creen que solamente el Señor se está refiriendo al endemoniado ese? No, Señor, nosotros estamos rodeados y permitimos que muchos espíritus que creemos ser inofensivos nos están dañando la relación con Dios y la relación los unos con los otros. Por eso el Señor dice: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Tranquilo, Moisés, déjelos.
No valen la pena. Pueblo contumaz y rebelde. Los destruiré, los desapareceré de la paz de la tierra. No son merecedores, viendo las señales, viendo los prodigios, viendo los milagros. Cuántas cosas el Señor no ha hecho con nosotros. Y tan desagradecidos que en muchas ocasiones nos mostramos. Tan desagradecidos. Que llevamos hasta una vida espiritual como tan acomodada, tan apoltronada. Pero miremos la bondad, la humildad de un líder que se interpone entre lo que es el juicio y el juez. No vayáis, Señor, a hacer tal cosa. Date una espera. Como dice el costeño, aguanta y paisano. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir los otros? ¿Los sacaste para qué? Para matarlos en el desierto. Ahí vemos a un buen intercesor. Si a Moisés no le hubiera importado el pueblo, Señor, listo, manda fuego. Diferente el espíritu de Moisés al espíritu de un tal Juan y Santiago, llamados los Boanerges o hijos del fuego, que porque no vieron milagros allá en Nazaret, gente incrédula, gente maléfica. Señor, permítenos que roguemos al cielo y mande fuego para que aniquile esa gente. Qué belleza, ¿no? Pero aquí vemos lo que es la intercesión de un líder despertando misericordia en Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Israel, hermanos, en Números 11, 18, 20. En Números 11, 18, 20. En Números 11. Pero al pueblo dirás: santificaos, para que mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Esa fue la mayor murmuración de ellos. Estaban aburridos con el maná, con el pan, con la provisión de Dios. Danos carne. ¿Cuántos cristianos están como el gato en el machucadero de carne, pidiendo carne? Deseos de la carne. Deseos concuficiosos de la carne, agradándose a sí mismo. Y ellos pidieron carne, que harían carne. Estaban hastiados. ¿Cuántos están hastiados de pronto? No, es que el predicador todavía es de esos predicadores al estilo de el hermano Larsen, del hermano Eliseo, del hermano Álvaro Torres, que dice Biblia y Biblia y Biblia y Biblia y Biblia. Es que eso es lo que a mí me enseñaron, es lo que he aprendido. Amén. A mí no me enseñaron y no lo he aprendido a ser un motivacional, sino a enseñar la palabra. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Y entonces, lo que estamos viviendo hoy en el día en el seno de la iglesia, a nivel mundial, es que la gente está cansada, está hastiada de escuchar sana doctrina, de escuchar palabra, de irnos allá y pongamos ese texto a ver qué nos dice ese texto.
analicemos exegéticamente lo que ese texto nos está enseñando. Y están cansados y entonces se van en busca por allá donde, no, es que allá está la mejor alabanza, no, es que allá está el predicador caballo, es que allá está el predicador bomba. ¿Por qué? Porque están buscando solamente darle sensaciones emocionales a la carne. Y miremos, hermanos, el tremendo juicio. ¿Quieren carne? Dice que les mandó codornices de tal manera que se paseaban por debajo, se les paraban hasta por la boca. No era y no abrí, las cogían. Pero cuando pasó esa bonanza de codornices, ¿qué les llegó? ¿Cuál fue el juicio? Las serpientes. Las serpientes de fuego. Y comienzan esas serpientes, hermanos, a morder y gente a morir. Y ahí sí tuvieron que clamar nuevamente a Moisés. Y allí vemos al Dios de la misericordia. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Moisés, sálvanos. Morimos. No somos capaces con esta plaga. Examinémonos cada día, hermanos amados, porque esa racha de virosis, de enfermedades huérfanas, que vamos a un consultorio, a un examen, con dolores hasta en la punta del pelo y salimos de allá con las palabras del especialista que no, usted no tiene nada, yo no veo nada. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces ahí es donde tenemos que examinar nuestra condición espiritual. Serpientes de fuego, enfermedades. Pero el Señor es tan bueno. Amén. Todo el tiempo. Él es bueno todo el tiempo. Y así como les mandó el juicio, les mandó también la salida. Les mandó la panacea para el alivio. Moisés, corre, hazte una serpiente de bronce y colócala en lo más alto de un palo. Y todo aquel que mirare a esa serpiente de bronce, al ser mordido por una serpiente, será sano. Cosas raras de parte del Señor. Amén. Esas son las cosas insólitas del Señor, que allá en el desierto manda serpientes. Y luego allá encontramos al Señor diciéndole a Nicodemos: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mirare a él sea salvo. Vea, yo creí que iban a decir gloria a Dios con fuerza. Y eso, hermanos, a nosotros nos ha afectado de una manera tan positiva. Amén. Porque ahora el juicio de Dios, ese juicio de muerte, ha sido quitado. ¿Por qué? Porque el Dios hecho hombre fue levantado en el desierto, y todo aquel que mirare a él será salvo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? A su nombre. Israel se quejaba contra Dios por una nueva tierra. Nos ha sacado de allá y nos ha metido acá. Hubiésemos preferido haber quedado allá en Egipto. Teníamos todo,
Comíamos cebollas, puerros, rábanos, legumbres, carne. Pero ¿a qué precio? Allá el diablo nos tiene una cantidad de menú, ¿cierto? Eso tiene menú, eso tiene carne, eso tiene adulterio, tiene homosexualismo, tiene lesbianismo, tiene, bueno, una cantidad de cosas. Tiene droga. ¿Qué más? Tiene enemistades, celos, iras, contiendas, disensiones. Todo eso lo tiene. Mejor dicho, el diablo tiene un buffet para que usted escoja lo que quiera. ¿Sí ven? Pero es que hay una tierra prometida. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchas angustias, de muchas pruebas, lleguemos y alcancemos la tierra que el Señor nos ha prometido. Eso nos lo dice allá en Números 14, verso 36 y verso 37, cómo Israel se quejaba, murmuraba, cuchicheaban, se metían a sus tiendas. ¿Y a dónde nos sacó? ¿Para dónde nos lleva? Pero miremos. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. ¿Qué sigue diciendo? El verso siguiente. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Ojo, estamos contextualizando la condición de Israel y estamos en el tremendo pecado de la murmuración. Es que en la iglesia de Gaitán no hay amor. Pues si no hay amor, délo usted. Manifiéstelo usted. Es que en la iglesia de Gaitán se tolera esto, se tolera aquello. ¿Y cómo está usted delante de Dios? Porque es que antes de ir a sacar la paja del ojo ajeno, es necesario primeramente sacar esa tremenda viga que hay en nuestro propio ojo. ¿Qué es que me voy de Gaitán? Porque me miraron mal. ¿Qué es que me voy de Gaitán? Y ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. Y alguno dirá, hermano, eso es como que es una pugnita, es como que es un aguijoncito suyo. Es que da como una cosita. Que porque el culto es largo. Es que el culto es largo. Y apurados que porque el culto se pasó 5 o 10 minutos y salen, y es porque tienen, quién sabe, pendiente allá alguna serie televisiva o comienzan a chatear, a mandar mensajes, limitándole el tiempo al Señor. Murmurando de esta tierra bendita como es la iglesia del Señor. Es que si un lugar debemos nosotros amar, querer, es el lugar de su presencia, donde Él está en medio de su pueblo, donde le alabamos, la glorificamos a Él y lo hacemos en espíritu y en verdad. Amén. Murmuraron de la tierra que el Señor les había concedido, que les había prometido, y que no entraron a ella por causa de ¿qué? De la murmuración. Entonces, hermanos, Israel se quejaba, murmuraba contra Dios por causa de la falta de agua. El que los había sacado estaba comprometido con ellos.
Y Él está comprometido con nosotros, hermanos. Él está comprometido. Esperemos en Él, quieta y calladamente, que Él hará. Si miramos en Números capítulo 20, el verso 2 al verso 5, miremos lo que allí está diciendo. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Se juntaron para darle un premio. ¿Qué premio que le iban a dar? Lincharlos a punta de piedra. Y sigue diciendo el texto. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿De cuáles hermanos estaban hablando ellos? De aquellos que murieron por causa de la plaga de las serpientes. ¿Hasta dónde llega la ingratitud? Que porque de pronto nos falta alguna cosita, no tenemos para esto o para aquello, ya estamos colocando nuestro puño hacia el cielo y comenzamos a renegar de las promesas que el Señor nos ha hecho. Entonces dice: ¿por qué hiciste venir a congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Murmurando. ¿Y Dios qué? Escuchando. Y Dios escuchando. Y sigue diciendo la escritura: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Mal lugar. Hermano, ojo con eso. Algunos creen de que la iglesia es un mal lugar. El mejor lugar es este. Amén. Venga con esa actitud positiva. Venga con ese fuego del Espíritu Santo de Dios. Y gócese de todo lo que aquí suceda. Amén. Yo veo que mi esposa se goza hasta dando los anuncios. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque cuando se anuncian esas actividades, estamos esperando esa manifestación del Señor. Amén. Que nos dé contentamiento. Que una confraternidad, que un congreso, que un ayuno, que una conferencia, que una convocatoria. Todo esos anuncios, todas esas actividades son para nuestro bienestar moral y espiritual. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con ese tremendo pecado de lo que es la murmuración. Yo ya es que eso no da porque apenas estoy en el primero y son las dos, pero bueno, seguirá dando en las otras. Pero sí quiero, hermanos, terminar este aspecto. Hay mucha gente, hermanos inclusive, que piensan hoy día que ser líder o pastor es muy fácil. Y eso es lo que pensaban algunos allá en Israel, de los que salieron. No, que eso es pan comido. Pero no se dan cuenta, tener que tratar con distintos caracteres, tener que tratar con distintas personalidades. No todos mudarán igualmente. Algunos creyentes son de apoyo, otros, hermanos, hay que empujarlos. Algunos son como el camaleón, que cambian de qué,
de colores. Hoy tienen un color, mañana tienen otro, al instante otro. Hay quienes hoy están con el líder a lo bien, pero después lo estamos viendo que le está haciendo caras. Miremos, se levantaron en murmuración contra Dios, que porque no estaban contentos con el maná. Se levantaron contra Dios porque no estaban contentos con la tierra a la cual el Señor los dirigía. No estaban contentos que porque no tenían agua y que iban a morir en el desierto. Ahora no estaban contentos ¿con quién? Con el líder. No estaban contentos. Y estaban tramando. ¿Y es que acaso Jehová solamente habla por él? Él también puede hablar por nosotros. Es que nosotros tenemos ahí cargos. Nosotros somos príncipes. Nosotros somos cabezas de familia. ¿Ah? Y se levantaron contra Moisés, se levantaron contra Aarón. Pero vaya juicio el que les llegó. Vaya juicio. Uno, Aarón y María murmuraron contra Moisés, su propia familia. Miremos que nosotros somos familia. Y somos familia, ¿por qué? Porque hemos sido constituidos en un solo linaje por la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso no podemos murmurar los unos con los otros. Pero Aarón y María les dio por abrir la bocota y ponerse a murmurar contra Moisés, que porque Moisés se había casado con una mujer cusita, o sea, con una mujer ¿de qué? De color. ¿Y qué tal si esa cusita mujer de color era bien curviadita y bien bonita y se enamoró de ella y se casó? Pero a estos dos personajes les dio por murmurar y Dios escuchó. ¿Y qué le pasó a doña María? ¿Qué le pasó? Por chismosa, por murmuradora, su cuerpo se le emblanqueció con la lepra. Y por causa de ese pecado, hermanos, el pueblo tuvo que detener su marcha por una razón, porque hubo que sacarla por unos días al desierto, a hacer una especie de cuarentena como juicio de parte del Señor. Miremos entonces lo grave que es la murmuración. Miremos. Ahora vemos el otro caso, en Números 16, 17. Coré se revela contra el liderazgo de Moisés. Miremos allá. Números capítulo 16 es el caso de Coré. Se rebeló, murmuró, levantó sindicato. Llevó como ¿qué? 250 personas y los amaestró. No, que van a escuchar a ese viejo ya, mira que ya más de 80 años. Ya está caduco. Nosotros estamos jóvenes, nosotros estamos vigorosos, nosotros tenemos ideas. Fuera con ese viejo. Pero vaya lo que les pasó. Moisés tuvo que usar de autoridad. Y los desafió y les dijo: tranquilos muchachos, mañana sabrán quién es quién. Y Moisés se fue y consultó al Eterno, y el Eterno le mostró lo que tenía que hacer.
Y Moisés lo hizo. Y Dios aprobó el liderazgo de Moisés y de Aarón. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Y qué pasó como juicio divino? Que la tierra se abrió y se tragó vivos a todos esos sindicalistas, opositores, murmuradores. Pablo compara la murmuración de los corintios con ese lamento y queja de los israelitas. Cuidado, iglesia, debido que la murmuración es una expresión de manifiesta desconfianza en la providencia de Dios y una negación de su sabiduría y bondad, a menudo obtiene una rápida retribución. Aquí entonces el destructor tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre de ese destructor? Muerte. Muerte. Porque muerte vino a todos aquellos. Muerte vino a través de las serpientes con aquellos que murmuraron por la comida. Amén. Muerte vino a los de Coré. Y con todo no aprendieron. Pero nosotros en esta mañana hemos aprendido que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Tengamos entonces, hermanos, cuidado con esto. Vamos a colocarnos en pie. Si hay una, yo no sé dónde están los de alabanza, que yo les voy a aconsejar a los de alabanza que cuando vean que yo esté cerrando la Biblia o que ya estén por ahí por los laditos,